Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que ustedes puedan ver este video, alumno, hoy día. Como le había prometido en la última clase, voy a subir ya una pequeña práctica solamente sobre curva y S. La idea es en esta práctica poder determinar algunos aspectos, valga la redundancia, prácticos de la curva y S para entenderla mejor, y al final de la clase vamos a ver un ejercicio numérico de la curva y S para que lo tengan pendiente, ¿ok? Esperando que sea lo más explicativo posible, y como siempre estoy abierto a todas sus consultas vía internet, o también puede ser una concretando un horario de consulta para verme en mi oficina, ¿sí? Esperando que tengan una clase, digamos, lo más explicativa posible. Bueno, partamos por el comienzo. En primera instancia, la primera pregunta de esta práctica es: determine la pendiente de la curva Y-S y explique por qué es negativa y grafique. Bueno, la determinación formal de la curva Y-S vamos a considerarlo lo que vimos en la clase pasada. Aquellos que revisaron la clase teórica, determinamos a partir del equilibrio del modelo de determinación de la renta, demanda agregada igual a renta. Eh, Considerando la nueva función o la función de tasa de interés, podíamos determinar la función IS o la curva IS, como lo que vemos representados en este apartado. Podemos ver inicialmente que la curva IS está determinado. Para poder, ¿cómo llegamos a esta ecuación? Les pido que revisen la clase pasada, sigan los pasos teóricos de cómo se determina, pero la explicación, aparte de determinar esta curva y ese que está aquí, determinado por obviamente todos los parámetros autónomos de la función de gasto. Aquí está el consumo autónomo, la inversión autónoma, está el gasto autónomo, la exportación autónoma, las importaciones autónomas. En el A está contenido toda esa información. B es la pendiente de la función de inversión. Recordamos que la función de inversión es una función que es igual a la inversión autónoma menos B por I, que donde B representa la sensibilidad que tiene la inversión ante variaciones de la tasa de interés. Entonces ese es B, ¿ok? Y esto va a marcar obviamente un parámetro de posición que va a determinar cuánto es el nivel de tasa de interés cuando el nivel de producto en la economía es cero, ¿sí? Ahora, luego, ¿cuál va a ser la pendiente de esta curva? Bueno, la pendiente es lo que acompaña el parámetro I, que es en la renta de equilibrio, que sería, obviamente, al lado de la renta siempre hay un 1 dividido por B, y B dividido por 1 menos C por 1 menos T. Esa es la pendiente. La pregunta: ¿por qué esa pendiente es negativa? Porque tenemos un signo fuera, pero veamos cada uno de los parámetros que están aquí, si son positivos, son negativos, etcétera. Si todo lo que está aquí al lado de I es positivo, dado el parámetro negativo que está aquí afuera, va a ser la pendiente negativa. Veamos, B es la sensibilidad de la tasa de interés ante cambios, o mejor, la sensibilidad, perdón, de la inversión ante cambio de la tasa de interés. Este B es un valor positivo, ¿sí? B. Luego tenemos C, que es la propensión marginal a consumir, y T es la propensión marginal, o mejor dicho, lo que se descuenta, o la proporción que se descuenta de la producción o la renta de los individuos para impuestos. Entonces, 1 menos T, este valor va a ser positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque T está entre 0 y 1, sin incluir 1. No puede ser 1. ¿Por qué significaría que fuera 1? Significaría que todo lo que es renta de los individuos pasaría a impuestos. Es decir, nosotros trabajamos para el Estado, cosa que en la práctica es imposible y no puede ser posible de manera moral, de manera ética. No puede ser que todo lo que trabajemos, toda nuestra renta pase a manos del Estado, a no ser que seamos una economía comunista, cosa que no es cierto hasta el momento.
1 menos T, este valor es positivo. Por C, C es la proporción marginal a consumir y obviamente no todo de lo que consumimos se va a, perdón, de toda nuestra renta se va a consumo. Entonces C es un valor, un parámetro que está entre 0 y 1 sin incluir el 0 y tampoco el 1. Es decir, es un valor entre 0 y 1 y obviamente si yo multiplico un valor entre 0 y 1 por otro valor entre 0 y 1, el valor va a ser entre 0 y 1, incluso va a ser más pequeño. 1 menos un valor entre 0 y 1 va a ser positivo esto. Entonces tenemos un b positivo y un denominador positivo. Entonces, este valor va a ser, esa fracción va a ser positiva. Y 1 menos esta fracción que es positiva, 1, perdón, dividido esta fracción que es positiva, toda está pendiente en todo esto va a ser positivo, pero como hay un signo menos acá afuera, el valor es negativo. ¿Y qué representa ese valor negativo? Representa en la curva IS cómo se relaciona el equilibrio de demanda agregada ante la tasa de interés. Obviamente ese equilibrio es negativo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés juega un rol negativo sobre la inversión. Y al ser negativa sobre la inversión, obviamente el equilibrio va a ser negativo. ¿Qué significa esto? Si yo aumento la tasa de interés, disminuyo la inversión y al disminuir la inversión obviamente tiene una repercusión negativa sobre el equilibrio de renta. Entonces obviamente ese parámetro tiene que ser negativo. Y obviamente esta curva roja que acabo de graficar acá, donde tengo acá la renta de equilibrio en millones de dólares y la tasa de interés, está obviamente representado en esta curva IS, que está ahí, con una pendiente negativa. ¿Sí? Esperando que haya quedado claro. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto dice: analice los efectos que tiene un aumento de T. Este T es lo que le llamamos nosotros el impuesto fijo. Fíjese que es un T mayúscula. Esa es la diferencia entre un impuesto fijo y un impuesto variable. El impuesto variable tiene un T minúscula por el nivel de renta. Es el impuesto variable o el impuesto que se descuenta la renta. Pero cuando tenemos impuestos fijos, los representamos por un T mayúscula. Entonces quiero que quede claro que este es un impuesto fijo. G es el gasto del gobierno. Y TR son las transferencias. Queremos ver cómo afecta esto acá. Fíjense, T, G y TR no están en ninguna parte de esta ecuación. ¿O no? Aquí no está T, esta es la proporción, este es el impuesto variable de la renta, T minúscula, pero me está preguntando por T mayúscula. Entonces son dos T distintos, este es un T fijo, un impuesto fijo, este es un impuesto variable de la renta. Entonces no está aquí, no está aquí. ¿Dónde están estos valores T, G y TR? Están en A, porque son fijos. T es el impuesto fijo, G es el gasto fijo, el gasto determinado por el gobierno, y las transferencias también son gastos fijos o son transferencias fijas. Entonces, ¿qué pasa si aumenta T? Es un impuesto. ¿Qué debiera pasar con esto? Al aumentar T, tiene una repercusión negativa sobre la renta de equilibrio. ¿Por qué tiene una repercusión negativa sobre la renta de equilibrio? Porque es un impuesto. Si aumenta los impuestos, ¿usted cree que va a aumentar la renta? No, pues señores, va a disminuir la renta para los individuos. Tenemos la ecuación de demanda agregada. ¿Y qué es lo que es la ecuación de demanda agregada? Consumo más la propensión marginal a consumir del ingreso disponible, y el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos que pagan los individuos, y ahí está el impuesto. Entonces el ingreso menos el valor de impuesto, que es un valor negativo, o mejor dicho, va aumentando el impuesto que está influyendo sobre el ingreso, entonces hace que disminuya la demanda agregada, y al disminuir la demanda agregada disminuya el ingreso, o mejor dicho, la renta de equilibrio. Entonces, ¿qué va a generar acá? Va a generar que A se mueva. ¿Y hacia dónde se mueva? Se mueva hacia abajo. No hacia arriba como vimos en la clase pasada cuando aumentaba el gasto. Entonces se mueve hacia abajo la curva IS, pero de manera paralela. ¿Por qué paralela? Porque mantiene la misma pendiente.
Lo único que cambia es este parámetro de posición que es ahora menor que el caso sin aumento del impuesto fijo. ¿Qué pasa con G? Se aumentan los gastos. Los gastos repercuten positivamente sobre la demanda agregada, porque la demanda de bienes y servicios. Lo que estamos diciendo es que el gobierno va a gastar más en la producción de bienes y servicios y va a aumentar la demanda agregada. Al aumentar la demanda agregada y aumentan los parámetros autónomos, gasto autónomo del gobierno, aumenta A. Y al aumentar A, ¿qué va a pasar? La curva IS se va a trasladar hacia arriba de manera paralela. Lo que veíamos nosotros en la clase pasada, cuando veíamos por cómo se podía mover la curva IS, veíamos el caso del gasto, que pasa si aumenta el gasto a través de una política fiscal, tenía que moverse la curva y veíamos, recuerden, vean de nuevo la clase pasada, teníamos la línea roja y la línea verde. Y la línea verde está paralela a la línea roja, de tal manera demostrando el aumento de G. Entonces, si aumentan los gastos fiscales, aumenta la curva IS, se traslada paralelamente a la curva IS inicial. ¿Qué sucede si aumentan las transferencias? Las transferencias tienen un impacto positivo sobre el consumo. ¿Por qué? Porque el consumo es la proporción marginal al consumir del ingreso menos los impuestos más las transferencias. Más las transferencias. Entonces afecta positivamente el consumo. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que si el Estado te regala dinero a través de transferencias, tú vas a aumentar tu consumo. Obviamente, al aumentar el consumo, va a aumentar la demanda agregada. ¿Y qué es lo que genera? ¿Y cómo se repercute ese aumento del consumo? Aumenta a autónomo. ¿Por qué aumenta a autónomo? Porque las transferencias son autónomas. Al ser autónoma, aumenta a autónomo. Por eso, entonces, al aumentar las transferencias, pasa lo mismo que en el gasto, quizá en un impacto menor, pero en términos generales lo que se hace es que se traslada la IS de manera paralela hacia arriba. ¿Sí? Revisen lo que vieron la clase pasada cuando pasaba en el gasto. Lo mismo pasa en las transferencias. Es decir, si aumentan los impuestos fijos, disminuyen la curva IS de manera paralela, se mueve hacia abajo. Si aumentan los gastos fiscales, aumenta la curva y se mueve hacia arriba, paralelamente, y si aumenta las transferencias, se mueve hacia arriba la curva IS. Esos son los tres aspectos que van a pasar si ocurre obviamente lo que aquí está representado. ¿Ok? Espero haya quedado claro esa parte. Explique, ¿qué sucede si los puntos situados sobre y bajo de la curva IS? ¿Qué significa sobre? Estamos significando aquí, vean la pantalla, toda esta área por arriba de la línea roja y toda esta área por debajo de la línea roja. ¿Qué tendría que pasar aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, les voy a explicar lo que está pasando. Lo que está pasando es lo siguiente. La línea roja representa la combinación de tasa de interés y renta de equilibrio que, valga la redundancia, el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Entonces, todos estos puntos rojos o toda esta línea roja son equilibrios. Mi pregunta, si estamos por sobre, ¿estamos en equilibrio? No. Si estamos por debajo, ¿estamos en equilibrio? Tampoco. Es decir, los puntos por arriba y los puntos por abajo son desequilibrios del mercado de bienes y servicios. ¿Qué significa que sean desequilibrio? Que pasa algo en el mercado de bienes y servicios donde la renta no es igual a la demanda agregada. No es igual a la demanda agregada. ¿Y por qué se puede deber ese desequilibrio? Bueno, se puede deber principalmente porque hay una presión en términos de gasto, que no hay equilibrio entre la tasa de interés y la renta de equilibrio. Entonces, obviamente, si estamos por arriba, significa, en otras palabras, en cualquier punto por arriba, significa que la combinación de tasa de interés y renta no es una combinación de equilibrio. Si estamos por debajo, lo mismo. La combinación de tasa de interés y renta no es una combinación en donde el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. ¿Ok? Entonces, cualquier punto que esté por sobre la curva, sobre la línea roja, o esté por debajo, muestra desequilibrio del mercado de bienes y servicios. ¿Sí?
Y ya terminando, vamos a pasar a esta parte que es un ejercicio numérico. Este ejercicio es muy simple. Tenemos una serie de información. Esta serie de información es lo que comúnmente uno presenta en un ejercicio numérico de esta índole, donde tenemos el C mayúscula, que es el consumo autónomo, ¿sí? Consumo autónomo, donde es 2000. El impuesto fijo, ¿se acuerdan? El apartado inicial anterior, impuestos fijos T de 1.300, las transferencias que también son fijas de 700, el gasto del gobierno que son 3.000, la inversión autónoma, la función de inversión es la inversión autónoma menos B por I, donde ve la sensibilidad de la tasa de interés o la sensibilidad de la inversión ante aumento o disminución de la tasa de interés. Este es el I autónomo, que es 1.000. C minúscula, ¿qué es lo que es? La propensión marginal a consumir. La función de consumo keynesiana es C mayúscula, que es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir del ingreso disponible. T, ¿qué es lo que es? La proporción de la renta que pasa a impuestos. Es decir, aquí estamos diciendo que un 20% de la renta de los individuos se paga en impuestos. Aproximadamente el impuesto que pagamos los chilenos. Más o menos, en promedio. B, ¿qué es lo que es? La sensibilidad que tiene la inversión ante el cambio en la tasa de interés. Recordemos la función de inversión, es I igual a I autónomo, que en este caso es 1.000, menos B, que sería en este caso 60, por I. Esa sería la función de inversión. ¿Y qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide encontrar la curva IS, es decir, con toda esta información, encontrar cómo se puede determinar la curva IS, determinar la pendiente de esa curva IS y calcular los niveles de ingresos cuando de renta de equilibrio, cuando la tasa de interés de mercado es de 3%, 4% y 4,8%. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pasemos entonces a desarrollar cada uno de los puntos. Encontrar la curva IS, determinar la pendiente y calcular esos niveles de ingresos de acuerdo a esta tasa de interés. Partamos por el comienzo, encontrar la curva IS. Partamos siempre, yo les recomiendo a alumnos, cuando ustedes quieran determinar la curva IS, primero partan determinando la ecuación fundamental de demanda agregada. ¿Cuál es? Ustedes ya la debiesen conocer del certamen que tuvimos inicialmente. Básicamente ese certamen se basó en esta función. ¿Y qué es lo que es la función de demanda agregada? La demanda agregada es igual al consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones en este caso. Entonces tenemos la ecuación de demanda agregada. Con respecto a las exportaciones no tenemos ninguna información, vamos a asumir que son cero, se pueden ir. Y las importaciones tampoco tenemos ninguna información, entonces también podemos asumir que son cero. ¿Qué tenemos información del consumo, la inversión y el gasto del gobierno? ¿Qué es lo que es el consumo? El consumo es la función de consumo keynesiana. La función de consumo keynesiana, ¿qué es lo que es? Consumo autónomo, por eso viene 2000. 2000 es el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir, que era 0,75. Del ingreso disponible. Todo esto que está entre paréntesis es el ingreso disponible. ¿Cómo calculamos el ingreso disponible? El ingreso menos lo que pagamos de impuesto. ¿Y qué es lo que pagamos de impuesto? Pagamos una proporción del ingreso, por eso es 0,2 por I, que es lo que del ingreso se cobra en impuestos, menos los impuestos fijos que se pagan, que son 1.300. Entonces, todo esto es lo que se paga en impuestos. Entonces, el ingreso disponible es I, que es la renta, menos lo que se paga de impuestos, más lo que recibimos, que son las transferencias, que son 700. Todo esto es el ingreso disponible, lo que está entre paréntesis. Entonces, la función de consumo keynesiana son los dos mismas, la propensión marginal a consumir, de todo esto que es el ingreso disponible. Todo esto ya es la función de consumo. Luego, ¿qué viene? La inversión. ¿Y qué es lo que es la inversión? La inversión es la inversión autónoma, menos B. ¿Qué es lo que es B? La sensibilidad de la inversión ante tal cambio de la tasa de interés. En este caso, menos 60, porque B era 60, por I, que es la tasa de interés. Entonces tenemos la inversión y tenemos el gasto, obviamente, del gobierno, que es autónomo, y eso es 3.000. Ya habíamos dicho que las exportaciones y las importaciones son igual a cero porque no tenemos información de ellas. ¿Qué luego hacemos?
Bueno, sumemos lo que podamos sumar, veamos. Acá, 2.000 más 1.000, que es la inversión autónoma, más 3.000, ¿cuánto es? 6.000. Esos son los 6.000 que está ahí. Aquí adentro de este paréntesis, ¿qué podemos hacer? A los 1.300 restarle los 700. ¿Cuánto es 700 menos, o 1.300 menos 700? 600, menos 600. Y bajamos obviamente el menos 60 por I, que está aquí al ladito. Hasta el momento, ¿todo bien? Vayan desarrollándolo junto conmigo. Luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es obviamente relacionar lo que está aquí adentro. Lo que hice básicamente fue, fíjate, yo puedo multiplicar 0,75 por 600 y sacar el 600 del paréntesis. Y eso fue lo que hice. 0,75 por 600 son 450. Dado que hay un signo negativo adentro y el signo positivo en 0,75, te queda con signo negativo. El I y el menos 2 por I quedan adentro, porque no lo he sacado todavía. Entonces por eso queda 0,75 por 1 factoricé por I. Entonces aquí tenemos 1 al lado de este I menos 0,2 y el I. Entonces te quedaría 1 menos 0,2 por I, factor. Y se mantiene el 60 por I, I latina. ¿Sí? Por favor, vean bien la diferencia entre el I latino, que es I minúscula que está aquí, versus el Y o también la Y, como quieran llevarlo ustedes. ¿Sí? 6.000 menos 450 son 5.550. Acá te va a quedar 0,75 por 1 menos 0,2. ¿Cuánto es? 0,8 te quedaría 1 menos 0,2, 0,8, es decir, 0,75 por 0,8 son 0,6 multiplicado por el I, entonces dirías más 0,6I menos 60I latina y obviamente I latina. Tenemos esta ecuación que está aquí. Esta es la ecuación de demanda agregada. Pero para determinar la curva IS tenemos que determinar ¿qué? Son todas las combinaciones de tasa de interés y de producción o de renta en los cuales el mercado está en equilibrio. Este es el mercado de bienes y servicios, está en equilibrio. Y para que ocurra que esté en equilibrio, se tiene que dar que la demanda agregada tiene que ser igual a la renta de equilibrio, a I. ¿Sí? Tiene que ser igual. Entonces, hacemos eso, demanda, dado que demanda agregada es igual a I, bajamos el I aquí, te va a quedar acá, y obviamente movemos, pasamos el 60 que estaba negativo, pasamos positivo al otro lado, este I que está positivo lo paso negativo acá a este otro lado, te quedaría 60I es igual a 550, a 5.550, perdón, más 0,6, que es lo mismo que está ahí, menos I. Y obviamente pasa este 60 dividiendo hacia abajo, te va a quedar que la tasa de interés va a ser igual a 5.550 dividido por 60 menos 0,6 menos 1 es menos 0,4. Y el menos 0,4 dividido por 60. Entonces te va a quedar I es igual a 5.550 dividido por 60 menos 0,4I y griega partido por 60, lo que es lo mismo que decir, si yo resuelvo estas fracciones, a la tasa de interés I latina es igual a 92.5 menos 0.00667 I griega. Oye, esto es la ecuación IS o la curva IS. ¿Por qué la curva IS? Porque la combinación, como dice por su definición, la combinación de tasa de interés y renta de equilibrio. ¿Y por qué es de equilibrio? Porque de acá, lo sacamos de acá de la condición de equilibrio. Entonces esto es de equilibrio. Entonces la pregunta, encontrar la curva IS y ya está. Esto es la curva IS que tenemos considerado. ¿Sí? Espero haya quedado claro.
Pasemos al siguiente punto. Bueno, hagamos el siguiente punto, que es determinar la pendiente de la curva IS. Para poder determinar la pendiente de la curva IS, vamos a partir de lo que habíamos quedado, que cuál es la curva IS. Y la curva IS es lo que habíamos determinado en el apartado anterior. Y es igual a 92.5 menos 0,00667 de Y, que en este caso es la renta de equilibrio. ¿Cuál es la pendiente? Lo que acompaña a la renta de equilibrio. ¿Y qué es lo que acompaña a la renta de equilibrio? Menos 0.00667. Y eso es lo que tengo aquí considerado. La pendiente es eso. Es importante que la pendiente sea negativa. ¿Ok? Negativa. Que tenga tanto cero también es algo lógico. ¿Por qué? Porque lo que estamos echando es la sensibilidad de la renta, o cómo cambia la tasa de interés ante un cambio de la renta. Entonces, imagínate, yo subo en 10. La tasa de interés no puede subir en 1000%, no. Tiene que moverse muy pequeño, porque las tasas de interés se calculan en 0,03, 0,04, 0,05. Entonces, obviamente, esta tasa de interés está considerando en centésima y no con porcentaje. Entonces, obviamente, por eso está este valor bastante pequeño como pendiente, pero es algo que está correcto, de acuerdo a lo que acabamos de determinar. Y ya pasemos ya al último punto de esta práctica. ¿Qué dice el último punto de esta práctica? Bueno, el último punto de esta práctica es calcular el nivel de ingreso cuando la tasa de interés de mercado es igual al 3%, al 4% y al 4,8%. Lo que hacemos simplemente es reemplazar los valores de la tasa de interés en las ecuaciones de la renta que tenemos determinado acá. Entonces, aquí en el I reemplazamos la tasa de interés y podemos despejar cuánto vale la renta de equilibrio, o Y en este caso. Si reemplazamos las tasas de interés en la curva Y, obtenemos lo siguiente. Si I es igual a 0,03, que significaría el 3%, 0,03, es igual el I mayúscula o el Y a 13.863.5682. Si la tasa de interés es 0,04, que significaría 4%, la renta de equilibrio es 13.862.069. Si la tasa de interés sube a un 4,8, la renta de equilibrio es 13.860.8696. Lo importante, fíjense, a medida que va subiendo la tasa de interés, va disminuyendo la renta. Y eso es correcto. Totalmente correcto. ¿Y por qué es totalmente correcto? Porque la IS tiene una pendiente negativa. Si aumenta la tasa de interés, disminuye la renta. Si aumenta la renta, disminuye la tasa de interés. Sus relaciones entre renta y tasa de interés es negativa, es inversa. Entonces, fíjense, de 3 a 4 disminuyó la renta de 13.863 a 13.862 fracción. Si pasamos de 4 a 4,8, que es un aumento de la tasa de interés, disminuye la renta de 13.862 a 13.860. ¿Sí? Y bueno, alumnos, con esto estaríamos terminando lo que es esta práctica. Espero que hayan entendido un poco más sobre la curva IS de manera práctica, numérica. Les recomiendo, como lo dije la clase pasada, leer el libro de Dorwood. No me acuerdo el capítulo en este momento, me parece mucho que es el capítulo 10. Les recomiendo que lo lean, pero la clase pasada lo mencioné, así que revisen la clase anterior, la grabación. Ahí está especificado claramente cuál es el libro que yo les recomiendo, qué capítulo del libro les recomiendo que revisen. Traten de ir desarrollando paulatinamente los ejercicios al final del libro de Dorwich, porque son una buena guía para poder entender esta materia de manera particular. Bueno, los dejo con esto final, y obviamente esperando que tengan un buen fin de semana. Por favor, estudien, porque yo creo que la próxima semana vamos a tener un test online.
¿sí? De solamente curva y S, para que lo tengan pendiente. Va a ser el día jueves, yo creo, de la próxima semana el test online que voy a subir, para que lo tengan pendiente. Sí, un test de materia, no se preocupen, nada. De materia va a ser el test, así que no quiero que se preocupen sobre eso. Un abrazo, que estén muy bien, buen fin de semana y esto sería todo.